Estás escuchando La Órbita, el programa que cada semana te lleva a descubrir lo desconocido. Desde fenómenos paranormales y encuentros extraterrestres hasta los secretos ocultos de antiguas civilizaciones. Con relatos, recreaciones, invitados, expertos y testigos que te contarán sus experiencias de primera mano. Busca La Órbita en redes sociales y estate enterado de todas las novedades. Cambiamos de tema para adentrarnos en el misterio. Hoy les traemos un relato que ha dejado una huella imborrable en la historia de España. La leyenda de la Casa Encantada de Belchite. Esta es una historia real, llena de misterios y fenómenos inexplicables que han aterrorizado a generaciones. A lo largo del programa escucharemos testimonios de personas que han vivido en el pueblo y de expertos que han investigado el caso. Prepárense para un viaje a lo desconocido. Belchite es un pequeño pueblo en la provincia de Zaragoza, en España. Fundado en la época medieval, ha sido testigo de múltiples conflictos y tragedias, siendo la más conocida la Batalla de Belchite durante la Guerra Civil Española en 1937. Sin embargo, hay un lugar en particular dentro del pueblo que ha captado la atención de investigadores paranormales y curiosos por igual: la Casa Encantada de Belchite. La batalla de Belchite dejó al pueblo en ruinas, y esas ruinas se convirtieron en el escenario perfecto para todo tipo de historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Entre las ruinas, una casa en particular ha sido el epicentro de los relatos más aterradores. Los habitantes del pueblo cuentan que esta casa, ubicada en el corazón de las ruinas, es el hogar de espíritus inquietos y sucesos inexplicables. Primer testimonio. María Sánchez, habitante de Belchite. Mi abuela siempre me contaba historias sobre esa casa. Decía que durante la guerra muchas personas buscaron refugio allí y que nunca más se les volvió a ver. Crecí escuchando esos relatos y aunque siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, cuando fui mayor y me atreví a acercarme comprendí que había algo más. María no es la única que ha tenido experiencias inquietantes cerca de la Casa Encantada. A lo largo de los años, múltiples testigos han reportado visiones de figuras espectrales, sonidos extraños y sensaciones de frío intenso al pasar por el lugar. Pero lo más perturbador son los testimonios de aquellos que se han aventurado a entrar. Segundo testimonio. José Luis Pérez, investigador paranormal. He investigado muchos lugares con fama de estar encantados, pero la casa de Belchite es especial. La primera vez que entré, sentí una presencia abrumadora. No era solo una sensación de ser observado, era como si algo o alguien estuviera allí conmigo. Los dispositivos de medición de actividad electromagnética se volvieron locos y captamos varios registros de sonidos inexplicables. José Luis Pérez es un investigador con más de 20 años de experiencia en el campo de lo paranormal. Su equipo ha documentado varios fenómenos inexplicables dentro de la casa, incluyendo psicofonías, cambios bruscos de temperatura y apariciones de figuras espectrales. Una de las grabaciones más claras que obtuvimos fue una voz que decía: «No salgas». Lo más inquietante es que la voz parecía provenir de un punto cercano, pero no había nadie más en la casa en ese momento. Revisamos el audio varias veces y no encontramos ninguna explicación lógica. Las psicofonías o grabaciones de voces inexplicables son solo una parte de los misterios que rodean la casa. Los cambios de temperatura, especialmente los descensos bruscos, son comunes en lugares con actividad paranormal. Sin embargo, la casa de Belchite parece tener una energía especial que afecta a todos los que se aventuran en su interior.
Tercer testimonio. Ana Morales, historiadora. La historia de Belchite está llena de tragedia y sufrimiento. Durante la Guerra Civil, muchas personas murieron aquí de manera violenta y traumática. Es posible que esas energías hayan quedado atrapadas en el lugar, especialmente en sitios donde ocurrieron eventos particularmente horribles. La Casa Encantada es uno de esos lugares. Ana Morales es una historiadora que ha dedicado años a estudiar la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Según ella, la violencia y el sufrimiento que tuvieron lugar en Belchite dejaron una marca indeleble en el pueblo y particularmente en la Casa Encantada. He recopilado muchos relatos de personas que aseguran haber visto apariciones de soldados, tanto republicanos como nacionales, en las ruinas de Belchite. Estas apariciones parecen revivir momentos de la batalla, como si estuvieran atrapadas en un ciclo sin fin. Además de los relatos de fantasmas de soldados, hay una historia en particular que destaca entre todas las demás. Se trata de la leyenda de la Dama de Blanco, una figura espectral que, según se dice, aparece en la Casa Encantada y sus alrededores. Cuarto testimonio. Luis García, guía turístico. La Dama de Blanco es una figura muy conocida entre los habitantes de Belchite. Se dice que es el espíritu de una mujer que perdió a su familia durante la batalla y que murió de pena en la casa. Muchos turistas que visitan las ruinas han reportado haberla visto. La describen como una mujer vestida de blanco, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. La leyenda de la Dama de Blanco ha sido corroborada por múltiples testimonios a lo largo de los años. Algunos la ven de pie en las ventanas de la casa, mientras que otros la han visto caminando lentamente por las calles desiertas de Belchite. Sin embargo, lo más perturbador es que aquellos que la ven dicen sentir una profunda sensación de tristeza y desesperación. Quinto testimonio. Clara Fernández, visitante. Decidí visitar Belchite con unos amigos por curiosidad. Siempre me han gustado las historias de fantasmas y quería ver si realmente pasaba algo extraño. Cuando llegamos a la Casa Encantada, sentí un escalofrío. Mientras caminábamos por el lugar, vi a una mujer vestida de blanco en una de las ventanas. Parecía tan real, pero al instante supe que no era una persona viva. La tristeza en su mirada era palpable y tuve que alejarme de inmediato. Clara no es la única que ha experimentado estas sensaciones. La energía de la Casa Encantada parece afectar a todos de manera diferente, pero siempre hay un elemento común, una profunda inquietud y tristeza que impregna el lugar. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en la Casa Encantada de Belchite? ¿Son estos fenómenos producto de la sugestión y del miedo? ¿O hay algo más siniestro en juego? Para responder a estas preguntas, hablamos con el doctor Eduardo Prieto, un parapsicólogo que ha estudiado fenómenos paranormales en toda España. Sexto testimonio. Doctor Eduardo Prieto, parapsicólogo. La energía que queda en lugares donde han ocurrido tragedias intensas puede manifestarse de muchas maneras. En el caso de Belchite, la combinación de la violencia de la guerra y la concentración de sufrimiento puede haber creado lo que llamamos resonancias psíquicas. Estas resonancias pueden causar apariciones y otros fenómenos paranormales. Según el doctor Prieto, las resonancias psíquicas son una forma de energía residual que queda atrapada en un lugar debido a eventos traumáticos. Esta energía puede interactuar con las personas sensibles a ella, provocando visiones, sonidos y sensaciones inexplicables. La Dama de Blanco podría ser una manifestación de esa energía. Si ella perdió a su familia y murió de pena, es posible que su dolor haya quedado atrapado en la casa, repitiéndose una y otra vez. Las psicofonías y los cambios de temperatura también podrían ser el resultado de estas resonancias. A pesar de las explicaciones científicas, el misterio de la Casa Encantada de Belchite sigue sin resolverse completamente. La historia de la Dama de Blanco y los demás fenómenos paranormales continúan atrayendo a investigadores y curiosos, todos buscando respuestas a lo inexplicable. Séptimo testimonio. Rosa Jiménez, escritora. He escrito varios libros sobre lugares encantados en España y Belchite
es uno de los más fascinantes. La combinación de su historia trágica y los fenómenos paranormales documentados lo convierten en un lugar único. Cada vez que visito, siento como si estuviera más cerca de entender lo que realmente sucede allí, pero también más lejos de encontrar respuestas definitivas. La búsqueda de respuestas ha llevado a muchos a Belchite, cada uno con su propia teoría y experiencia. Algunos salen convencidos de que han presenciado lo sobrenatural, mientras que otros creen que todo puede explicarse racionalmente. Lo que es indiscutible es que la Casa Encantada de Belchite ha dejado una marca indeleble en la historia del pueblo y en aquellos que han tenido la valentía de explorar sus ruinas. Para comprender mejor el fenómeno de la Casa Encantada de Belchite, es esencial conocer la historia detrás del pueblo. Belchite ha sido un lugar de conflictos y sufrimientos desde su fundación en la Edad Media. La Guerra Civil Española, que devastó el pueblo en 1937, fue solo el capítulo más reciente en una larga historia de violencia. Octavo testimonio. Fernando López, historiador. Belchite ha sido un punto estratégico en múltiples conflictos a lo largo de los siglos. Durante la Reconquista, fue un bastión importante para los cristianos, y más tarde, en la Guerra de la Independencia, fue escenario de combates entre españoles y franceses. La Guerra Civil Española, sin embargo, fue la más devastadora de todas, dejando el pueblo en ruinas. Fernando López es un historiador especializado en conflictos bélicos en España. Su conocimiento profundo de la historia de Belchite nos ayuda a entender el contexto en el que surgieron las historias de la Casa Encantada. La batalla de Belchite fue especialmente brutal. Las fuerzas republicanas y nacionales lucharon encarnizadamente por el control del pueblo, y la población civil quedó atrapada en medio del conflicto. Muchas personas buscaron refugio en las casas, iglesias y otros edificios del pueblo, incluyendo la ahora famosa Casa Encantada. La intensidad de la batalla y el sufrimiento de los civiles que quedaron atrapados contribuyeron a la atmósfera de desolación y tristeza que percibe Belchite hasta el día de hoy. Las ruinas del pueblo, conservadas como un memorial, son un recordatorio constante de la brutalidad de la guerra. Las ruinas de Belchite son un lugar silencioso y desolado, donde el viento parece susurrar los lamentos de aquellos que murieron allí. Entre estas ruinas, la Casa Encantada se destaca no solo por su apariencia imponente, sino también por las historias que la rodean. Los investigadores han intentado explicar los fenómenos paranormales desde diversas perspectivas. Noveno testimonio. Marta Castillo, investigadora paranormal. Belchite es un lugar especial para los investigadores de lo paranormal. La concentración de energía residual es notable y la Casa Encantada parece ser el epicentro de esa energía. Hemos utilizado diversos instrumentos para medir las anomalías y los resultados son siempre sorprendentes. Las lecturas de campos electromagnéticos, las psicofonías y los cambios de temperatura son constantes. Marta Castillo es una investigadora paranormal que ha pasado años estudiando lugares con actividad sobrenatural. Su equipo ha documentado muchos de los fenómenos inexplicables en la Casa Encantada, proporcionando una visión más técnica de lo que podría estar ocurriendo. Uno de los fenómenos más intrigantes que hemos observado son las apariciones de la Dama de Blanco. No solo la hemos visto, sino que también hemos registrado su presencia en video. En una de las grabaciones se puede ver claramente una figura femenina atravesando una pared, algo que no tiene explicación lógica. Las grabaciones de vídeo de la Dama de Blanco han sido analizadas por expertos, pero hasta ahora nadie ha podido ofrecer una explicación definitiva. Estas imágenes, junto con los testimonios de los testigos, fortalecen la creencia de que hay algo más allá de lo que podemos comprender en la Casa Encantada de Belchite.
A lo largo de los años, muchas teorías han surgido para intentar explicar los fenómenos de la Casa Encantada. Algunos creen que las apariciones y otros sucesos paranormales son manifestaciones de las almas de aquellos que murieron en la casa durante la guerra. Otros piensan que se trata de una especie de eco del pasado, una energía residual que se manifiesta en formas perceptibles para los vivos. 10º testimonio. Alberto Díaz, psicólogo. Desde una perspectiva psicológica, es interesante observar cómo los lugares con una carga emocional intensa pueden afectar a las personas. La Casa Encantada de Belchite es un ejemplo perfecto. Las historias de fantasmas y apariciones pueden ser una forma en que nuestra mente intenta procesar el trauma colectivo asociado con la guerra y el sufrimiento humano. Alberto Díaz es un psicólogo que ha estudiado el impacto de los eventos traumáticos en la percepción humana. Según él, los fenómenos paranormales pueden ser una manifestación de la psique humana enfrentando experiencias extremas. La sugestión juega un papel importante en estos casos. Cuando las personas visitan un lugar conocido por sus historias de fantasmas, es más probable que perciban fenómenos inexplicables. Sin embargo, esto no significa que todos los testimonios puedan descartarse como producto de la sugestión. Hay casos donde las experiencias son tan vívidas y detalladas que es difícil explicarlas únicamente desde una perspectiva psicológica. La interacción entre la mente humana y los lugares cargados de historia y tragedia es compleja. La Casa Encantada de Belchite es un claro ejemplo de cómo estos factores pueden converger para crear experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Para comprender mejor la leyenda de la Dama de Blanco, es esencial comprender la historia que hay detrás de esta figura. Según las historias locales, la Dama de Blanco era una mujer que vivía en Belchite durante la Guerra Civil. Su familia fue asesinada durante la batalla y ella, consumida por el dolor, murió poco después. Su espíritu, incapaz de encontrar la paz, quedó atrapado en la casa donde vivió y murió. Testimonio número 11. Elena Martínez, investigadora de folklore. Las historias de mujeres vestidas de blanco son comunes en muchas culturas. Estas figuras suelen estar asociadas con tragedias amorosas o familiares. La Dama de Blanco de Belchite encaja perfectamente en este arquetipo. Su historia resuena con el dolor y la pérdida, elementos que son universales en las leyendas de fantasmas. Elena Martínez es una investigadora del folclore que ha estudiado leyendas de fantasmas en todo el mundo. Su análisis de la Dama de Blanco de Belchite nos ayuda a comprender cómo esta figura se inserta en un contexto más amplio de las historias similares. Lo que hace única a la Dama de Blanco de Belchite es el contexto histórico en el que su leyenda se desarrolla. La Guerra Civil Española fue un período de gran sufrimiento y violencia, y es natural que las historias de fantasmas de esa época reflejen ese dolor. La Dama de Blanco no es solo un espíritu, es un símbolo del trauma colectivo vivido por la comunidad de Belchite. Las leyendas de fantasmas a menudo reflejan el contexto cultural e histórico de las comunidades donde surgen. La Dama de Blanco de Belchite es un ejemplo claro de cómo las historias de fantasmas pueden servir como una forma de procesar y recordar eventos traumáticos. A lo largo de los años se han realizado varias investigaciones para intentar desentrañar los misterios de la Casa Encantada. Desde equipos de televisión hasta investigadores independientes, muchos han intentado capturar las pruebas de los fenómenos paranormales. Testimonio número 12. Raúl Gómez, productor de televisión. Trabajé en un programa de televisión que se dedicaba a investigar lugares encantados, y Belchite fue uno de nuestros destinos. Pasamos varias noches en la Casa Encantada, con cámaras y equipos de medición instalados por todo el lugar. Captamos varias psicofonías y, en una ocasión, una sombra inexplicable cruzó una de las habitaciones.
Raúl Gómez es productor de un programa de televisión que se especializa en fenómenos paranormales. Su equipo ha visitado numerosos lugares con fama de estar encantados, pero la experiencia en la Casa Encantada de Belchite dejó una impresión duradera. Lo más impresionante fue la reacción de las personas del equipo. Muchos de ellos, que eran escépticos antes de la visita, salieron convencidos de que algo realmente extraño sucedía en esa casa. Uno de los camarógrafos, que nunca había tenido experiencias paranormales, vio claramente la figura de una mujer vestida de blanco y se negó a volver a entrar en la casa. Las experiencias de los equipos de investigación contribuyen a la leyenda de la Casa Encantada, proporcionando pruebas adicionales de algo inexplicable que sucede en ese lugar. Estas investigaciones no solo han documentado fenómenos paranormales, sino que también han afectado profundamente a las personas involucradas. Una de las características más inquietantes de la Casa Encantada es la sensación de tristeza y desesperación que experimentan quienes la visitan. Esta atmósfera parece impregnar el lugar, afectando a todos los que se aventuran dentro. Testimonio número 13. Laura Gómez, visitante. Decidí visitar Belchite por curiosidad, después de escuchar tantas historias. Al entrar en la Casa Encantada sentí una tristeza abrumadora. No era solo miedo. Era como si todo el dolor de las personas que murieron allí se hubiera quedado atrapado en las paredes. Tuve que salir después de unos minutos porque la sensación era demasiado intensa. La experiencia de Laura es común entre los visitantes de la Casa Encantada. La atmósfera pesada y opresiva parece ser una constante independientemente de las creencias personales sobre lo paranormal. He visitado otros lugares con fama de estar encantados, pero nunca había sentido algo así. La tristeza en la Casa Encantada de Belchite es palpable, casi tangible. Incluso después de salir, me llevó horas sacudirme esa sensación. Las emociones intensas experimentadas por los visitantes refuerzan la idea de que la Casa Encantada de Belchite es un lugar donde las energías del pasado han quedado atrapadas, afectando a todos los que se acercan. A pesar de los numerosos testimonios y pruebas recogidas, el misterio de la Casa Encantada de Belchite sigue sin resolverse. La combinación de historia, leyenda y fenómenos paranormales crea un enigma que continúa fascinando e inquietando a todos los que investigan. Último testimonio. Ignacio Torres, investigador paranormal. La Casa Encantada de Belchite es uno de esos lugares que desafían la lógica. Hemos recopilado suficientes pruebas para decir con certeza que algo extraño sucede allí, pero lo que es sigue siendo un misterio. Es un lugar que siempre nos deja con más preguntas que respuestas. Ignacio Torres es otro investigador que ha dedicado años a estudiar la Casa Encantada. Sus conclusiones reflejan la dificultad de desentrañar los misterios de un lugar tan cargado de historia y tragedia. Creo que la Casa Encantada de Belchite es un recordatorio de lo que sucede cuando las energías del pasado no pueden encontrar descanso. Es un lugar donde la historia y el presente se entrelazan de maneras que no podemos comprender completamente. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta misteriosa aparición? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos relatos? ¿Hay algún detalle que te haya sorprendido o dejado pensando? Tu participación es fundamental para nosotros, así que te animamos a dejar tus comentarios y compartir tus propias teorías y experiencias. Queremos conocer tus perspectivas y debatir sobre este intrigante misterio. Esperamos con ansias tus respuestas. La Casa Encantada de Belchite es un enigma que sigue atrayendo a investigadores y curiosos por igual. Sus ruinas, cargadas de historia y misterio, nos recuerdan que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. Mientras las historias de la Dama de Blanco y otros fenómenos paranormales continúen circulando, Belchite permanecerá como uno de los lugares más fascinantes y aterradores de España.
Comparada con otras casas encantadas famosas, como la casa de Amityville en Estados Unidos o la casa de Borley en el Reino Unido, la casa de Belchite comparte similitudes en términos de historias de fenómenos inexplicables y avistamientos de fantasmas. Sin embargo, cada una tiene su propia historia única y un contexto cultural que influyen en cómo se perciben y se cuentan esas leyendas. A lo largo del programa hemos explorado los misterios y leyendas que envuelven este emblemático lugar, desde los escalofriantes relatos de quienes dicen haber experimentado lo inexplicable dentro de sus muros, hasta las teorías históricas que podrían explicar la presencia de estas energías. Nos hemos sumergido en un viaje a través del tiempo, recordando días oscuros de la Guerra Civil Española y cómo estos eventos podrían haber dejado una marca indeleble en este pueblo y sus habitantes. Estás escuchando La Órbita, el programa que cada semana te lleva a descubrir lo desconocido. Desde fenómenos paranormales y encuentros extraterrestres hasta los secretos ocultos de antiguas civilizaciones. Con relatos, recreaciones, invitados, expertos y testigos que te contarán sus experiencias de primera mano. Busca La Órbita en redes sociales y estate enterado de todas las novedades.